Muy buenas noches a todos. Gracias una vez más por estar con nosotros en esta noche para escuchar la palabra de Dios. Y no sé cuántas veces usted ha llegado a este canal para escuchar la palabra de Dios, o tal vez en el pasado ha escuchado por otro medio, otra manera, pero yo puedo decir a usted como un siervo de los tiempos anteriores en la Biblia, cuando él dijo a personas que fueron invitados a una gran cena, y él dijo, a un lugar. Y en esta noche podemos decir a usted la misma cosa, aún al lugar. Solo por la gracia del Señor usted ha recibido otra oportunidad de escuchar la palabra, el Evangelio de Dios. Entonces, gracias por estar con nosotros y esta noche vamos a leer en la Biblia, en el libro de Romanos y capítulo 5. El libro de los Romanos y su capítulo 5. Y vamos a leer empezando en versículo 17. Romanos 5 y 17 dice así. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Me gustaría enfocarnos en esta noche en el versículo que hemos encontrado, el versículo 20, que habla después de dos temas, dos conceptos que siempre ha sido luchando contra el uno contra el otro: el pecado y la gracia. Y puede pensar y puede ver en cuál de esas cosas estoy yo. ¿Cuál tiene el dominio sobre mi vida, sobre mi persona, sobre mi alma? ¿Reina el pecado en su vida? Ojalá de verdad usted puede decir, pues, reina en mi vida la gracia. Yo he experimentado la gracia de Dios en mi vida. Ojalá que sí. Si no, ojalá esta noche sea la noche cuando usted recibe, pues, recibe la gracia de Dios, el don de Dios, que es vida eterna, por medio de Jesucristo. Pero hemos visto, pues, dos opuestos en este versículo. El primero dice a nosotros, más cuando el pecado abundó. Y hay una abundancia del pecado en el mundo hoy. Podemos pues regresar al empiezo de la historia de la raza humana. Podemos ver allá que antes abundó el pecado. Usted puede leer en cualquier capítulo de la Biblia de la historia del hombre que abundó el pecado. Encontramos en el 4º capítulo de la Biblia la primera familia. Había una madre y una padre que tenía 2 hijos, y vemos allá la abundancia del pecado. Uno de esos muchachos
por enojo, por ser celoso a su hermano, dice la Biblia que mató a su propio hermano. Al inicio de la historia de la raza humana, encontramos una abundancia del pecado. Llegamos a capítulo 6 del primer libro de la Biblia en Génesis y encontramos allá la maldad del hombre, que Dios envió un diluvio sobre la tierra. ¿Por qué? Porque había una abundancia del pecado en el mundo. Encontramos al inicio del Nuevo Testamento, pues, si leemos en Mateo 1, encontramos esperanza, la promesa de un Salvador del mundo. Pero en capítulo 2 del mismo libro de Mateo, encontramos un rey, un gobernador que está matando a bebés. Todos los hombres, los varones menos de 2 años de edad, fueron matados. La abundancia del pecado en la historia de la raza humana. Usted puede buscar en cualquier libro de historia del hombre de este mundo y usted va a encontrar guerras, asesinatos. Vamos a encontrar una abundancia del pecado. Y vamos a ver aquí que el pecado abunda también hoy en día en el mundo. Usted puede escoger cualquier gobierno, cualquier nación, y usted va a ver pues que hay una abundancia en el mundo hoy, en las naciones, en los gobernadores, en los gobiernos del día de hoy. Hay una abundancia del pecado. Abunda el pecado hoy en el mundo. Pero podemos enfocarnos un poco más y podemos ver pues que hay una abundancia del pecado en el hombre hoy en día. Pues usted puede ser pues solamente en el hombre malvado, en el hombre que está en una cárcel, que está pues esperando la fecha de su muerte en una celda. Podemos decir pues hay una abundancia del pecado en este hombre, en este lugar. Y así es. Pero ¿qué pasa con el hombre normal? El hombre, la mujer como usted, como yo, que está haciendo cosas normales, que está viviendo una vida normal, que está haciendo pues algunas cosas buenas, algunas cosas malas, como la persona normal. ¿Hay una abundancia del pecado en esta persona? ¿O qué de la persona moral, la persona buena, el mejor vecino en su barrio, en su ciudad? ¿Qué de esta persona? ¿Hay una abundancia del pecado? Había un hombre muy famoso, un hombre que el mundo llamaba moral, se llamaba Martín Lutero. Y este hombre se fue, él estaba luchando, tratando de ganar la justicia para ser, pues, justo en los ojos de Dios. Y él se fue a Roma, una peregrinación para su religión. Y él llegó a un lugar, se llama en latín las escalas santas o las escaleras santas. Y este hombre, Martín, llegó a este lugar y él empezó a orar en cada escala de esta escalera. Cada paso, orando, besando las escaleras. Y él estaba pensando, pues si yo hago esto, voy a evitar, no voy a estar en el purgatorio después de mi vida. Y cuando él llegó al final de estas escaleras, él pensó, ¿es suficiente? ¿Cómo puedo saber yo que esto fue suficiente en los ojos de Dios?
Y amigo, esta noche, si usted está tratando de ganar el favor de Dios, si usted está luchando, besando, orando cualquier cosa, cualquier imagen para pensar, pues estoy listo. ¿Cómo sabe? Este hombre, Martín Lutero, él no sabía, en realidad, un hombre que oraba cada día, ayunaba cada día. ¿Cómo puede saber? Amigo, esta noche yo quiero que usted entienda, que usted vea. Si hay una abundancia del pecado en la historia de la raza humana, también en el mundo hoy, también en el hombre hoy, pero ojalá usted vea, hay una abundancia. Yo mismo, en yo mismo. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Puede ser honesto esta noche, amigo, y decir, puede decir, abunda el pecado en mi persona. No solamente abunda el pecado, pero el pecado mancha. El pecado esclava. El pecado hace una separación entre usted y Dios. El pecado asegura la muerte. Es una certeza. Dice la Biblia que por un pecado, por el pecado entró la muerte. Así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ojalá, amigo, esta noche usted reconozca, usted vea, abunda el pecado en mi persona. ¿Sabe qué es importante? Entender, reconocer, ver su condición. Porque dice este mismo versículo, que nos cuenta que cuando el pecado abundó, abundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Si hay un pozo de pecados lleno hasta el tope, la gracia es como una ola en el mar. Sobreabundó la gracia. El pecado mancha, la gracia limpia. El pecado esclava, la gracia libra. El pecado hace una separación, la gracia unirse junta. El pecado asegura la muerte, la gracia asegura vida eterna. Dice aquí en el versículo donde hemos leído, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Por el pecado reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Si usted quiere ser justo, amigo, delante de Dios esta noche, solo viene por medio de Jesucristo, dice la Biblia. Habían bastante pecadores en la Biblia. Una mujer samaritana, una mujer adúltera, un hombre que estaba pues en una enfermedad por 38 años. Había una abundancia del pecado. Pero por cada una de esas personas, abundó la gracia. La gracia de Dios es infinito. Porque tal vez con la muestra más horrible, más grave del pecado, cuando el ser humano, el hombre, crucificó el Hijo de Dios sobre el madero, había una abundancia del pecado en la cruz.
La multitud clamó, crucifícale, crucifícale. Él tenía esclavos en sus manos y en sus pies. Él tenía una corona de espinas. Y en 3 horas de oscuridad, la abundancia de sus pecados, la carga de sus pecados fue puesto sobre el Hijo de Dios. Jehová cargó en él nuestros pecados, dice la Biblia. Había una abundancia del pecado en la cruz. Su abundancia del pecado. Pero por medio de esta muerte, por medio de la verdad que Cristo resucitó de entre los muertos, en este lugar del pecado, de una abundancia del pecado, sobreabundó la gracia. Porque dice, por la justicia de uno, por la obediencia de uno, por la muerte de uno, usted puede ser limpiado. Su carga, su abundancia del pecado puede ser llevado, quitado de sus hombros, porque fue puesto sobre el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Y la pregunta esta noche, amigo, ¿cuáles de estas dos cosas va a reinar en su vida? El pecado, dice, va a reinar hasta la muerte. Si usted muere sin perdón, va a experimentar una muerte eterna. Pero dice, la gracia, el don de Dios, reinará hasta a la vida eterna. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué va a hacer? Con la muestra más grande de la gracia de Dios, la muerte de su Hijo. Él murió por nuestros pecados. Y dice la Biblia, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ojalá usted cree en Él. Ojalá la gracia de Dios reinará en su vida para siempre. Vida eterna. El don de Dios por medio de Jesucristo. Tal vez hay alguien esta noche y usted ve la abundancia del pecado en su vida. Ha tratado de trabajar, de ganar el favor de Dios por una oración, por una religión, por toda su vida. Ojalá usted vea. Cristo ha hecho todo. Solo tiene que creer. Tiene que arrepentirse de sus pecados y ponga su fe en el Señor Jesús. Ojalá usted haga esto esta noche. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gracias, Padre, el resultado de esta muestra de gracia. Dice tu palabra es vida eterna. Solo hay 2 opciones: pecado y muerte, o la gracia de Dios y vida eterna. No merecemos este don inefable. No merecemos tu gracia, Padre, pero gracias te damos que Cristo murió por nuestros pecados. Bendiga tu palabra, Padre, te pedimos. En el nombre de Jesucristo. Amén. No olvide que la predicación del Evangelio, la palabra de Dios, sigue esta semana, siempre los domingos, miércoles y viernes a la misma hora. Y ojalá la palabra de Dios sea una bendición en su vida. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Que todos tengan una buena noche.